Hoy vamos a tener, yo estoy seguro, una conversación muy rica. Y desde ya me atrevo a decir que apenas si vamos a poder rasguñar el fondo del tema. Pero esa rasguñada va a valer la pena. ¿Por qué? Porque nos acompaña una persona extraordinaria que yo conozco hace muchos años, Germán Rey, santanderiano, psicólogo, profesor en la Universidad Javeriana. Ha escrito muchos libros, a él le da pena decir cuántos libros, pero han sido unos libros que han aportado al conocimiento de un tema que es fundamental, y es el que nos tiene aquí hoy reunidos, y es la relación entre comunicación y cultura. Es inevitable, con lo que hemos estado viviendo en esta semana en que estamos grabando esto, eh, un hecho inédito en la historia de la humanidad, un hecho que nos muestra hasta dónde hemos avanzado, dónde estamos parados y qué nos puede esperar hacia el futuro. Y fue ese apagón, no sé otra manera de decirlo, que hubo en todos los sistemas, en todas las redes, y que súbitamente los seres humanos quedamos aislados, quedamos en silencio, quedamos sin podernos relacionar, sin podernos, valga la redundancia, conectar. Eso no indica muy de fondo los cambios en que estamos, el mundo que se está creando, lleno de posibilidades, pero también lleno de riesgos. ¿Cómo la ves, hermano? Fue un hecho verdaderamente importante. Yo creo que casi tan importante como la propia pandemia. La pandemia es un problema o ha sido un problema planetario en una época de tecnologías y de redes sociales, lo que no pasaba antes con las pandemias o con las pestes, que circulaban a través de los rumores. Pero este hecho de lo que has denominado el apagón de las 6 o 7 horas en que no funcionó Facebook, el WhatsApp, etcétera, los sistemas virtuales de comunicación, fue un hecho muy importante por varios motivos. En primer lugar, por las causas. Se ha dicho, por lo menos en lo que yo he leído, que hubo un error humano en el inicio de todo esto. Lo segundo, que el problema fue que todos los mensajes que van caminando por una gran autopista electrónica perdieron de pronto el aviso de Facebook o el aviso de WhatsApp, es decir, el aviso de hacia dónde se dirigían. Por una, Entonces, se produjo una diáspora de zombies. Así lo leí en periódicos extranjeros, sin sentido. Hasta que por fin pudieron otra vez los técnicos reorientar esa masa millonaria, porque son millones y millones de mensajes. Es muy paradójico, Juan Manuel, que por una parte se achaque el problema a una causa humana, es decir, hubo un error humano, pero por otra parte, las conexiones que están circulando se rompieron completamente y por supuesto se rompe lo que son las grandes funciones que ya se han estudiado de esas redes, de esos dispositivos tecnológicos. Uno, el encontrarse. Dos, el informarse. Y tres, el entretenerse. Esas son las tres grandes funciones que, por ejemplo, se encontraron en un estudio reciente sobre el tema en Colombia. repitámoslas, repitámoslas. La primera es encontrarse, lo que hace Encontrarnos, el WhatsApp, la comunicación. encontrarnos las personas. Encontrarse las personas con información, con datos, etcétera. Lo segundo, además de encontrarse, es informarse, es saber qué pasa, qué está pasando, está pasando en el barrio o qué está pasando en la ciudad o en el mundo. O qué está pasando con muchas cosas de las que necesitamos información. Y lo tercero es entretenerse, divertirse, porque hoy una buena parte de la entretención pasa por esa red. La gente no se informa mayormente en los medios tradicionales, sino se informa a través de estos dispositivos, como por ejemplo el Facebook o el WhatsApp. A ver, ahí se me viene oyendo dos preguntas. Uno,
uno piensa cuando habla de estos temas, cuando habla de cultura, uno piensa mucho en que es un fenómeno de comunicación. ¿Sí? Sí. Estas redes comunican o simplemente informan, integran o simplemente están pasando unos datos y uno está recibiendo unos datos a la velocidad casi que del sonido y muchos datos como en crudo. A mí me da a veces la impresión de que estamos viviendo en un mar de información a costa de una pérdida muy grande de análisis, como de poder darle una segunda mirada a esa información que va saliendo casi que en vivo y en directo y al tiempo nos está llegando a millones y frente a esas situaciones como que necesitamos tener una reacción inmediata, no hay como el tiempo de digerir, de asimilar, de reflexionar. Entonces eso vuelve la vida como una sucesión de hechos, de informaciones que nos invaden y casi que nos abruman. En el caso mío me abruman. Estoy exagerando. No, no, no exageras, pero Juan Manuel, hay que pensar en esto. A ver. Ciertos sistemas, como por ejemplo el libro, son milenarios. Han pasado milenios en la construcción de lo que significa un libro, lo que significa leer, lo que significa apropiarse de lo que estamos leyendo, etc. En cambio, de lo que estamos hablando no tienen Sí. milenios, perdóname, ni siquiera siglos, ni siquiera No, casi décadas. es años, años, es años. Exactamente. Cuando yo fui defensor del lector en el periódico El Tiempo, yo recibía los mensajes por teléfono fijo o por cartas, cartas Cartas, físicas. Bueno, hoy eso ya prácticamente no existe. es de archivo, es de Y museo. son invenciones muy recientes, digamos, de la humanidad, y yo daría un cierto tiempo para que Ajá. esas invenciones se fueran decantando. Eh, yo creo que por estos medios virtuales pasan otras formas del encuentro, porque, por ejemplo, hay que Por preguntarse ejemplo, cómo se encuentran hoy los jóvenes, posiblemente de manera diferente a los modos de encuentro nuestros, de nuestras generaciones. Entonces, hay que dar ese tiempo de reposo. No, obviamente no va a haber reposo, cada vez las cosas van a ser más vertiginosas, pero yo creo, sinceramente, que el ser humano está consciente de eso que tú dices y yo creo que va a haber una serie de transformaciones que permitirán que la información o que sea más reposada, más es, analítica, más argumentada, más crítica, más debatida, probablemente. Eso yo tengo la esperanza. Dios te oiga, porque es que estamos en yo por ejemplo lo percibo como un vértigo de información que abruma, ¿cierto? Y que uno no alcanza como a capturarla. Y yo creo que eso se está prestando mucho a toda esta manipulación que hay de la información, las noticias falsas que son mentiras simplemente, todo estas, eh, porque eso de alguna manera ayuda como a instrumentalizar mentes humanas, a generar dependencias, a borrar capacidades críticas, a encauzar de pronto por unas vías, no sé si preestablecidas, porque eso tampoco es que haya un gurú sabio malo que está detrás, sí, como decían hace años, que en un piso alto de Manhattan estaban los 7 sabios de Sion para capturar el mundo, etcétera. No, esto es mucho más complejo, pero lo que sí produce es como la inmediatez, esa incapacidad, dijiste ahora una palabra que me parece precisa, como de la reflexión, casi que de la pausa, vamos con más calma para poder digerir. Es que hoy no se alcanza a digerir todo lo que está recibiendo. Y eso genera condicionantes muy grandes en el comportamiento, en la comprensión de la realidad, etcétera. No sé si estoy siendo trágico en No, este no, punto. no. Uno de mis referentes en estos temas es un escritor italiano que se llama Alessandro Barico. Y Barico
escribió un primer libro sobre estos asuntos que era Ya están ahí los bárbaros. Los nuevos bárbaros están en la puerta de la ciudad. Sí, Se llaman señor. Twitter, se llaman Facebook, se llaman, bueno, todos los nombres de todas estas tecnologías. Y acaba de escribir otro libro eh, supremamente inteligente, interesante, que se llama El juego, The Game, se llama así. Y él dice que no estamos en una transformación simplemente de tecnologías No. o de aparatos o de redes, que estamos realmente frente a una gran revolución mental. Él dice, aquí se está jugando mucho de lo que será la humanidad hacia el futuro. Es una humanidad de lo vertiginoso, es una humanidad de lo rápido, es una humanidad ya no sin reposo, es una humanidad sin análisis. Fíjate que he utilizado la palabra análisis. Una de las grandes discusiones hoy en día es que cada vez se hacen más fondos de datos y esos datos son sometidos a análisis electrónico. Hoy hay mecanismos de análisis electrónico que nos dan nuevas perspectivas para analizar también los problemas, pero que también pueden manipular y pueden distorsionar. Perdóname mi ignorancia, es lo que llaman los algoritmos. Bueno, exactamente los algoritmos son los que en términos técnicos permiten, por una parte, la recuperación de información y por otra parte el procesamiento. Por eso es que hay muchas discusiones y se dice, por ejemplo, que hay un capitalismo de plataformas. Sí. Es decir, que las plataformas, su gran misión es tener mucha gente que entre a las plataformas para quedarse con los muchos datos de esas gentes, para someter esos datos después a análisis y para convertir después esos análisis en estrategias concretas de intervención. Por eso es que cuando tú entras a tus programas de computador, el programa ya sabe cómo eres, algunas características, e inmediatamente si tú pides una película, él te va a ofrecer 10 películas que están más o menos cerca de lo que tú quieres. Sí, y ahí se va armando un mundo como un mundo de muy automatizado, muy controlado. Hay como una capacidad desde atrás de interferir finalmente en la libertad. Es decir, esto puede volver una gran amenaza a la libertad individual, que si se veía desde la época en que era simplemente la publicidad y le embutían a uno productos por boca y nariz, y rompió toda la idea de aquel consumidor soberano que era la teoría del mercado liberal. Hoy en día la cosa es mucho más profunda, ¿sí? Es decir, te pueden realmente condicionar ya comportamientos, te pueden condicionar gustos, te pueden casi que hasta condicionar orientaciones políticas, opciones políticas. Yo veo en todo esto una gran amenaza a la libertad. Soy ser original, pues es mi punto. Juan Manuel, pero piensa en esto. Digamos Estamos, el otro lado. estamos realmente en el paleolítico de las transformaciones digitales, comunicacionales, etc. En el paleolítico habitamos el mundo de los dinosaurios. Lo que Un tú dinosaurio decías se llama ahora, sí. Facebook y otro dinosaurio se llama WhatsApp. Lo que verá la humanidad en los próximos años serán cosas que a nosotros nos sorprendería completamente. Pero yo creo, sinceramente, quizás soy un optimista desmedido, que la libertad humana se jugará en esos nuevos mundos. Tiene que jugarse la libertad, el pluralismo, no, la inclusión, todos estos asuntos. La diferencia, porque esto va a una vaina que es mucho más que la cosmopolitización. Esto va hacia la homogenización, ¿cierto? Pero fíjate, si estamos diciendo esto es porque existen esas amenazas, ¿sí? Existen las amenazas, se genera la dinámica que transforme esa amenaza en avances, en logros. Yo creo que es como la apuesta que tú estás haciendo, ¿no? Y fíjate en esto también, porque es un signo de nuestros días.
En todos los países del mundo hay mucha preocupación por este tema. Existe preocupación, por ejemplo, en los congresos. En los Estados Unidos, todos los días hay debates en el Congreso sobre hasta dónde hasta dónde pueden ir estas empresas, si estas empresas deben pagar por los contenidos que otros le producen. Por ejemplo, ese es un debate. ¿Qué significa que los medios de comunicación estén hoy en plataformas? Los dueños de la plataforma dicen, nosotros les damos circulación, nosotros le estamos abriendo el mundo. El periódico El Tiempo hoy puede leerse en Singapur. Eh, Ese es nuestro aporte. Y el debate jurídico está diciendo hasta dónde van las libertades de estas grandes corporaciones. Pueden haber manipulación, pueden haber intromisiones en la vida privada de las personas. Pueden haber definiciones de trayectorias de pensamiento a través de estos medios y eso no lo vamos a aceptar. Pero por otra parte, es muy difícil en la mentalidad política y económica de hoy en día poner, por lo menos para ciertos sectores, poner lo que ellos llaman trabas a los desarrollos tecnológicos. Pero es un asunto de debate mundial. Sí, no, y eso tiene que ver en el fondo, creo yo, es con el tema de las libertades, ¿cierto? Porque hasta dónde esas posiciones en el fondo están muy emparentadas con visiones como del libertinaje, pues de que no nos pueden poner ningún control. Lo que pasa ahora en Estados Unidos, mucha parte con las vacunas. A mí nadie me va a obligar a vacunar porque yo soy un sujeto soberano. Vea, señor, pues que puede afectar a los vecinos, me dale huevo. Yo soy un sujeto soberano y usted no me va a obligar a vacunar. Y una mentalidad de ese tipo se puede expresar también acá. Más otro elemento que a mí me ha impresionado, esa discusión que en esta semana se está dando en el Congreso de Estados Unidos con esta funcionaria de Facebook diciendo cuál es la lógica profunda de Facebook. Qué pena, aquí no integran las personas, aquí te deja el negocio y arrasamos con lo que sea, que eso puede estar perjudicando a los niños. Vamos, una cosa muy simpática, la crisis que le genera a las muchachas adolescentes que sienten que su cuerpo no es tan bonito como el que está saliendo allí, etcétera, etcétera. Yo creo que eso va generando algo que yo creo que en el fondo es un cuestionamiento ético a lo que implican estos o pueden acarrear estos procesos técnicos admirables, pero es que la técnica de alguna manera en un momento dado tiene que encontrar con unos elementos ¿qué decir?, de evaluación ética, de ponderación ética, porque no puede ser la técnica desbocada a lo que dé y ahí vamos viendo los platos rotos que va dejando en su avance descontrolado, ¿no? Una de las líneas, Juan Manuel, más dinámicas hoy en día de la discusión ética es precisamente lo que se está llamando ética de las tecnologías. Y hay una profesora hindú en Harvard que ha acuñado un término que a mí me encanta, el de las tecnologías de la humildad, que son medios que reutiliza la gente, que se han utilizado mucho en esta pandemia y que a través de las cuales comunidades, grupos, activistas se expresan. Es decir, también son ámbitos para expresar la libertad, para expresar debates, para movilizar gentes, para mostrar realidades. Hoy en día conocemos de qué está pasando en la antigua Birmania con los grupos étnicos discriminados, porque nos lo muestran a través de estas tecnologías. Luego, hay unas mezclas que la humanidad tendrá que dirimir y yo creo que las va a dirimir. Es que fíjate, ahí yo creo que desafortunadamente nos está acabando el tiempo, que no el tema podríamos amanecernos, pero el tiempo es siempre limitado. Y es un poco que en el fondo las técnicas producen medios para lograr fines, pero ya no están estableciendo los fines. Creo que el establecimiento de los fines es esa dimensión ética. Por ejemplo,
lo de la profesora hindú que tú acabas de mencionar, es todo este desarrollo técnico, pero al servicio de que se reencuentren las personas, de que se reencuentren las comunidades, de que se dinamice ese trabajo comunitario y no este individualismo desesperado. A mí nadie me va a poner controles y yo hago lo que quiero. Sí, sí, realmente este es el clima de la discusión, Exacto. pero a medida que los bárbaros estén en las puertas de la ciudad, que se oigan sus tambores, que se oigan sus trompetas, la Sí, propia comunidad inventará cuál es el orden de las libertades, de las posibilidades, de los límites que se va a tener también, que van a tener las tecnologías y yo lo que veo es un gran debate por todo el mundo. perfecto, apasionante, porque es la defensa finalmente de esas identidades que constituyen el ser y la condición humana. Mis identidades como persona, como comunidad, como nación, mi identidad y mi relación con el medio, con la naturaleza, tema que se nos quedó por fuera, no, no porque no sea importante, sino porque nos acabó el tiempo. Germán Rey, gran abrazo, enorme agradecimiento y como en las telenovelas, continuará. Gracias. Muchas gracias, Juan. Que estén muy bien.